problema, lo que vamos a hacer primeramente es sacar sus datos y decimos datos, vamos a escribir y dice lo siguiente: el vector resultante de dos vectores es de 10 kilopondios de magnitud. Entonces, vector resultante 10 kilopondios. Cuando su resultante forma un ángulo de 35 grados con uno de los vectores componentes. Bueno, ángulo alfa 35 grados con el primero, vamos a poner, el cual tiene 12 kilopondios. Vector 1, 12 kilopondios. Encontrar la magnitud del otro vector y el ángulo entre ellos. Vector 2, le vamos a llamar θ, que vamos a encontrar. Entonces, eso sería nuestro dato. Ahora, de acuerdo a eso, nosotros lo que vamos a hacer es una pequeña gráfica. Entonces decimos de que, ¿dónde está? Acá. Vamos a ir a nuestra pequeña gráfica. Primero vamos a hacer el vector 1 sobre la horizontal. Está así. Vector 1. Luego vamos a hacer el vector 2. Pero el vector resultante dice que tiene que estar formando un ángulo de 35 grados. Ojo. Para nosotros ese vector resultante más o menos va a ser así. ¿Por qué? Porque el vector resultante es menor al vector 1. Y cuando el vector resultante es menor, entonces el ángulo entre el vector 1 y el vector 2 es mayor a 90 grados. Esto va a ir así. Entonces esto sería el vector 2 y el vector 2 por lógica tiene que venir por acá. Entonces eso hay que tener cuidado. Lo primero que voy a hacer es ubicar. Vamos a borrar esto. Vamos a ubicar el vector 2. Entonces el vector 2 voy a suponer que tenemos por acá. ¿Ya? Y no tan grande, más pequeño vamos a hacer sí. Entonces sería, esto es el vector 2. El vector 1, esto vamos a ubicar hasta allá. Más o menos así. Esto sería el vector 2. Esto es el vector 1. Y su resultante sería más o menos así. Y ahí es un poco más pequeño, debería ser el vector 2 por el hecho de que este ángulo nos dice a nosotros que solo es 35 grados. ¿Ya? Entonces eso hay que tener siempre cuidado. Bueno, el ángulo que nos piden a nosotros es el ángulo entre el vector 1 y el vector 2. Ese ángulo. Y ahí está θ. ¿No? Ya, entonces eso vamos a hacer. Pero ojo, nosotros lo que vamos a hacer es que acá vamos a sacar por la ley de cosenos y trabajando con este pequeño triángulo, esto y esto, vamos a sacar este vector de acá, vector 2. Y en la ley de cosenos dice lo siguiente, ley de cosenos. Nos dice lo siguiente de que si nosotros vamos a sacar, por ejemplo, el valor de acá a este lado utilizando este ángulo, entonces decimos de que ¿dónde está? De que el vector 2 es igual al vector 1 al cuadrado más vector resultante al cuadrado menos 2 por vector 1 por vector resultante por coseno del ángulo opuesto a este de acá, que sería 35 grados. O alfa igual da lo mismo, ¿no? Eso dentro de su raíz. Entonces, una vez que tenemos eso, reemplazamos a eso. Decimos acá, vector 2 es igual. Vector 1, 10 al cuadrado. No voy a reemplazar unidad. Perdón. No es 10 al cuadrado. Vector 1 es 12 al cuadrado. Más 10 al cuadrado resulta menos 2 por 12 por 10 por coseno de 35 grados. Todo eso con su raíz. Y sacamos eso de ahí. 10
12 por 10 menos 12 por 10, 35. Vamos a la calculadora. Entonces sería raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 por 12 por 10 por coseno de 35. Y eso sería 6,89 redondeado. Entonces nos vamos ahí. 6,89. Todo eso es kilopónico. Y eso sería un vector, ya que es el vector 2 el que nos pide encontrar. Ahora, después de eso, lo que vamos a hacer es encontrar ¿qué? Nos piden el ángulo entre ellos. Entonces lo que voy a tener que hacer es sacar de acá este pequeño ángulo. Le vamos a dar un ángulo beta. Ese ángulo beta es este ángulo de acá. ¿Ya? Ese ángulo de ahí. Entonces ese ángulo voy a tener que sacar. Y eso lo vamos a sacar nosotros por la ley de ¿qué? Porque ese ángulo necesitamos, porque necesitamos el ángulo θ de acá. Este ángulo θ sería beta más 35. ¿Ya? Entonces vamos con seno de beta. Ley de seno. Acá sería ley de senos. Y reemplazamos. Decimos seno de beta. Seno de beta sobre el lado sería vector 1. Eso es igual a seno de 35. Vamos a decir seno de 35 sobre el vector 2. Entonces despejamos acá. Voy a irme por acá un poquito. ¿Sí? Entonces decimos beta es igual a seno de menos 1 de todo esto. Y voy a directamente reemplazar valores por el tiempo, ¿ya? Entonces sería el vector 1. ¿Sería cuánto? 12 por seno de 35 sobre vector 2, 6,89. Entonces, eso sería. Entonces el ángulo beta es igual 12 por seno de 35 dividido entre 6,89. Ya. Entonces, nos vamos. Acá, seno de 12 por seno de 35 sobre 6,89. Creo que así era eso, ¿no? 87,40. Entonces, nos vamos a caer 87,40 grados. Ese es el ángulo de allá. Pero ojo, a nosotros nos piden, ¿qué nos piden? Nos piden el ángulo θ. Entonces el ángulo θ para nosotros va a ser con rojo. Θ entonces sería, es igual a la suma de 35 grados más beta. Entonces θ sería 35 más 87,40. ¿Y eso sería cuánto? 100 directamente 122,40 grados. Entonces, eso sería el valor. Ese es el ángulo o las direcciones que llevan cada uno. Bueno, hasta luego.